Entonces, efectivamente, ¿cierto? Podemos ver que nos dice aquí como actividad de repaso, ¿cierto? Nos dice, los microorganismos generalmente se asocian con efectos negativos para la salud humana, pero no siempre es así. Nosotros, nosotros pudimos ver de que la semana pasada, ¿cierto? Pudimos ver que hay microorganismos que obviamente nosotros necesitamos que estén y que nos ayudan muchas veces, ¿cierto? Para nuestro organismo, ¿ya? Así que es importante entonces, a ver, un segundo, ahí. Es importante entonces manejar esa información, ¿ya? O recordarla. Dice entonces que lee atentamente la siguiente información e identifica los ejemplos, dice, de los efectos positivos de los microorganismos para la salud humana, ¿ya? Entonces, dice, la mayoría de los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, ¿ya? Se ubican en el tracto digestivo, especialmente en el colon, ¿cierto? E intestino grueso, perdón, que es la parte final del sistema digestivo. A estos microorganismos se le conoce como microbiota intestinal, necesaria para que la digestión de algunos alimentos, como por ejemplo la fibra, ¿ya? La microbiota, en realidad debería decir microbiota intestinal, que es lo mismo, ¿ya? Combate microorganismos dañinos y participa en la síntesis de algunas vitaminas como la vitamina K. Entonces dice, los hongos llamados Candida albicans forman parte de la flora o de la microbiota que habita la vagina, ¿cierto? Resguardando la integridad del útero, defendiéndolo de otros microorganismos que pueden provocar enfermedades en ese órgano. La bacteria Helicobacter pylori, por ejemplo, dice, se ubica en el estómago y cuando se encuentra en concentraciones equilibradas, protege el estómago de la acción de otros microorganismos y ayuda a la degradación de materia orgánica, mientras que cuando su concentración se eleva puede provocar, obviamente, enfermedades como úlceras estomacales. ¿Ok? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas tener esos microorganismos en nuestro tubo digestivo. ¿Ya? Entonces dice, indique ejemplos de efectos positivos que obviamente tienen los microorganismos. ¿Cuáles serían los efectos positivos? Por ejemplo, ahí hay uno, ¿cierto?, que dice que algunos microorganismos, como en este caso este hongo, ¿cierto?, el Candida albicans, ¿sí?, por ejemplo, resguarda la integridad del útero, por ejemplo. Resguarda, lo protege. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿cierto?, sí, que tenemos acá, que por ejemplo la bacteria Helicobacter pylori, ¿ya? Si se encuentra en concentraciones equilibradas, claramente, ¿cierto?, va a proteger al estómago, ¿cierto? Va a proteger al estómago de acción de otros microorganismos. ¿Ok? Ahí tienen los ejemplos que ustedes podrían perfectamente identificar. Claro. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahí tienen dos ejemplos que podrían claramente... Después dice, los efectos negativos para la salud humana provocados por ciertos microorganismos están asociados a enfermedades que muchas veces deben tratarse con medicamentos, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí estamos reforzando, ¿cierto?, la materia que vimos la semana pasada respecto a antibióticos, ¿ya? Antivirales, ¿se acuerdan? Lo antimicótico, etc. Los antibióticos son sustancias químicas que matan o inhiben la proliferación bacteriana por diversos mecanismos. Es decir, un antibiótico lo que hace es atacar, obviamente, el crecimiento o atacar a lo que son las bacterias, ¿ya? A las bacterias. Entonces dice, estas sustancias no son específicas para un tipo de bacteria. O sea, no son específicas muchas veces para un tipo de bacteria, ¿ya? Por lo que muchas veces otras bacterias también sufren los efectos. Es decir, si lo vimos la semana pasada, si uno consume un antibiótico, claramente no es que esté generando, digamos, no está matando solamente a una bacteria, ¿ya? Uno cree, no sé, pues si toma un antibiótico que le dio amigdalitis, por ejemplo, obviamente las bacterias que están ahí generando la amigdalitis, claramente si uno toma un antibiótico no van a ser las únicas bacterias que van a morir, sino que van a morir
bacterias de la microbiota intestinal también, etcétera, ¿ya? En el caso de los virus se puede usar antivirales, dice ahí. Claro, o sea, para un virus yo tengo que usar antiviral, cuya acción sobre los virus es muy parecida al de los antibióticos sobre las bacterias. Mientras que los hongos se combaten con antimicóticos. O sea, los hongos, ¿con qué lo mato? Los mato con antimicóticos. Los virus, ¿con qué se mueren? Obviamente se desintegran, ¿cierto? Por acción de antivirales. ¿Ok? Entonces, un compañero estuvo tomando Ok. antibiótico en forma oral. Antibiótico, ¿cierto? Para combatir la otitis de origen, ¿qué dice ahí? Viral. Viral, ojo. ¿Y qué estaba tomando él? Antibióticos. ¿Serviría para poder detener el efecto de la otitis de origen viral o no? Un No. antibiótico. ¿Qué tendría que usar Cata? Para Para eliminar o tratar de eliminar la otitis de origen viral. ¿Qué es lo que tendría que usar en vez de un antibiótico? no sé. Pero vea, la otitis, ¿quién lo origina? ¿Lo originó quién? ¿Una bacteria, un virus o un hongo? En este caso. ¿Una bacteria? Una ¿Qué? bacteria. ¿Pero qué dice ahí? ¿Otitis de qué? ¿De origen? Viral. De virus. Entonces, ¿quién origina? ¿Quién origina esa otitis? Un virus. Un virus. Entonces, para poder eliminar ese virus, ¿qué debe usar? ¿Un antibiótico, un antiviral o un antimicótico? Un Un antiviral. Un antiviral, ¿cierto? Eso sería lo más indicado. Entonces dice, al cabo de una semana seguía con dolor de oídos, dice que todavía seguía con dolor de oído, obvio porque estaba consumiendo antibióticos, Porque no le sirvió. claro, no le sirvió. Y además ahora estaba con indigestión, dice. Claro, empezó entonces, ¿qué es lo que pasó? A tener otros síntomas de otra enfermedad porque tomó Exactamente, mucho. muy bien, Benjamín. Entonces, claramente, como él se automedicó y empezó a tomar antibiótico para algo que era viral, ¿cierto? Se dio una sobredosis. Puede ser, claro. Y por otro lado, como ese antibiótico ataca bacterias, ese antibiótico lo que hizo fue atacar a las bacterias de la microbiota que está presente a nivel intestinal. Entonces, por eso se generó esa indigestión, porque empezó a eliminar bacterias que le sirven para el organismo, pero como empezó a consumir antibióticos, los antibióticos matan a muchas de las bacterias de la microbiota intestinal. Entonces, claramente, ya ahí empezó, por eso empezó con dolor después de estómago o sentir claramente indigestión. ¿Ok? Y el dolor de oído no se lo pasaba porque no estaba atacando al virus, sino que claramente se equivocó en consumir un antibiótico. Entonces dice, ¿qué opina del tratamiento? ¿Fue adecuado? Bueno, claramente de acuerdo a lo que acabamos de conversar, no es un tratamiento adecuado, ¿cierto? Sino que él No debería... porque el antibiótico es para las bacterias. Muy bien, Cata. Entonces eso es lo que ustedes tienen que explicar. Lo que él consumió claramente... Y lo que él debía consumir. Exacto, muy bien. Eso es lo que ustedes deberían... Entonces dice, ¿a qué se debe que tu compañero desarrolló indigestión luego de tomar antibióticos? Bueno, acabo yo de decirles que claramente como consumió antibiótico, ese antibiótico que consumió, ¿a quién atacó? Al virus. No, pues. O sea, a la bacteria. A las bacterias de la microbiota intestinal. Intestinal. Claro, entonces eso es súper importante ahí diferenciar. Porque dice, ¿a qué se debe que tu compañero desarrolló una indigestión luego de tomar antibiótico? Porque, ¿cierto? Al consumir antibióticos, se dañaron bacterias de la microbiota intestinal.
es por eso que empezó a sentir esa indigestión. ¿Ok? Ok. Bien. Ok. Entonces, después de esa pregunta, en realidad son preguntas como de repaso de la materia de Sí. microorganismos, chiquillos. Viene una información ahí sumamente detallada, o casi detallada, de lo que es el sistema de defensa, ¿ya? De todo lo que es el sistema inmune, ¿ok? Sí. Y ahí aparece y sale toda la información de dónde se producen las células del sistema inmunitario, ¿cierto? Es súper importante ahí Sí. saber de que se produce en la médula ósea y en el timo, por ejemplo, esas son partes de nuestro cuerpo. En la médula ósea roja es donde se inicia la fabricación de linfocitos, importante, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿ok? Y después aparece que también dice que en el timo, que es una zona importante también de nuestro cuerpo, es el órgano en donde ocurre la posterior maduración de los linfocitos T. Ahí maduran los linfocitos T, es decir, terminan de crecer. ¿Ok? Y dice Ok. la defensa del organismo contra la infección incluye, obviamente, barreras naturales como la piel, mecanismos específicos, inespecíficos como ciertas clases de glóbulos blancos, fiebre, etcétera. O sea, nosotros nos constituimos, ¿cierto?, de microorganismos, o sea, perdón, de barreras naturales, ¿ya? Que obviamente nosotros tenemos que saber que la piel nos permite a nosotros, o sea, la piel actúa como una barrera entre el entorno y nuestro cuerpo de manera interna, ¿ok? No, digamos, evita el contacto directo entre mis células internas con el entorno, ¿ok? Entonces, es súper importante entonces manejar de que el sistema inmune, chiquillos, ¿cierto? Sí. Dice ahí que puede ser de carácter innato. ¿Qué significa la palabra innato? Innato. ¿Sí? ¿Habían escuchado hablar de esa palabra innata o innato? No. No. Innato significa que es algo que nace con nosotros. ¿Ya? Sí. Entonces, hay claramente varios mecanismos de defensa que tenemos nosotros que nacieron con nosotros, ¿ya? Y adaptativo es cuando uno lo adquiere del entorno, ¿ya? Hay muchas cosas, no sé, porque uno adquiere, cuando nace, por ejemplo, uno adquiere ciertas barreras defensivas, ¿ok? O ciertos mecanismos de defensa que, por ejemplo, son transmitidos, por ejemplo, en lactancia, un ejemplo, ¿ya? Cuando uno, digamos, es dependiente del amamantamiento, ahí se está generando, ¿cierto? Adquisición de barreras de defensa. ¿Ok? Entonces, de alguna barrera. Entonces, bueno, ahí aparece, dice, la diferencia entre inmunidad innata, ¿ya? O también llamada inespecífica, y ahí aparece cuáles serían los tipos, ¿ok? Están las barreras naturales, que claramente nosotros nacemos con mucosa, nacemos con piel, entonces claramente esos pasarían a ser barreras naturales, ¿ok? Y ahí salen los ejemplos y todo, ¿ya? Y otras Ya. pasan a ser barreras secundarias, ¿cierto? Que también son naturales, ¿ya? O sea, perdón, que son de carácter innata, que nosotros nacemos con ellos, ¿ok? Entonces dice claramente que hay barreras naturales que no controlan el ingreso de patógenos y se activan otros mecanismos de defensa que son los secundarios y que también son inespecíficos, es decir, que no apuntan solamente a un patógeno, sino que pueden atacar una zona entera, ¿ya? No son específicos, ¿ok? Y ahí tenemos ejemplos como los fagocitos, ¿cierto? Sí. Y ahí sale, digamos, cuáles son los fagocitos que incluyen a neutrófilos y macrófagos, que son tipos ya de fagocitos, ¿ok? Y que se caracterizan por cuando estos se activan de forma inmediata frente a cualquier sustancia extraña o patógeno, claramente ellos van a prácticamente a atacar a esa zona donde está el patógeno, ¿ya? Y en consecuencia va a generar una cascada, ¿cierto? O una serie de procesos que se van a desencadenar activando a este tipo de células.
¿Ok? Bueno, chiquillos, lo importante es que ustedes puedan leer esta información, ¿ya? Es importante que ustedes lean toda esa información porque está ahí, ¿ok? Está la información ahí, ¿ya? Y después Ya. sale el otro tipo de inmunidad que no es innata, sino que es la inmunidad adaptativa, que es el otro tipo de inmunidad. Recuerden que acá en el gráfico muestra, en este esquema muestra la inmunidad, ¿cierto? Que se divide en dos tipos, la innata, que son la barrera primaria, y la secundaria, ¿ya? Y la adaptativa, que claramente sería la que a continuación se describe, ¿ya? Entonces aquí aparece una definición de lo que es la inmunidad adaptativa, chiquillos. Ahí aparece a qué se refiere la inmunidad adaptativa, ¿ya? ¿Qué es lo que es la inmunidad adaptativa? Lo importante que son los linfocitos B y los linfocitos T, porque con ellos pueden tener una inmunidad adaptativa de tipo humoral, ¿cierto? Con los linfocitos B, o una inmunidad celular con los linfocitos T. ¿Ok? Son dos tipos de inmunidades que se dan a partir de esta inmunidad adaptativa que se llama, ¿ya? Bueno, y también ahí se habla acerca de las vacunas, qué es lo que son las vacunas, ¿ya? Cómo actúa una vacuna, ¿ya? Cómo se genera una vacuna, ¿ya? Y después viene un pequeño glosario que ahí puse como para poder, obviamente, ustedes puedan resumir y definir algunas cosas, ¿cierto? Las células B y T, ¿ya? Entonces, es importante que tengan ese glosario ya con definiciones, que ustedes lo manejen. Y después, ¿cierto? Aparece una última actividad, ¿cierto? Donde ustedes tienen que, a partir de todo lo anterior, de todo lo que ustedes lean de esta información que yo les entrego, ¿ya? Van a poder contestar estas preguntas que aparecen. Dice, explicar la respuesta del sistema inmune. Observa el siguiente esquema que presenta la respuesta del sistema inmune frente a un patógeno, ¿ya? Ahí tenemos el macrófago, rodea al patógeno y expone su antígeno a los linfocitos T. Bueno, ahí está cómo actúa. Es decir, por ejemplo, si nosotros no tenemos una afección por un virus o por una bacteria que en realidad no es apta para nosotros y ingresó, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya en la barrera primaria, que es la piel y todo, la mucosa no lo detuvo, ¿ya? La barrera secundaria no lo pudo eliminar, ¿cierto? Y ya ahora, ¿cierto? Uno tiene que ver si acaso actúa la barrera terciaria, que obviamente es la respuesta inmune adquirida o que responde a la inmunidad de carácter adaptativo, ¿ya? Entonces, vamos a analizar, fíjense. El macrófago, recuerden que es un tipo de célula que obviamente, ¿cierto? Digámoslo en términos muy sencillos, se agranda o sufre una transformación. Cuando ve un patógeno se transforma y se vuelve, digamos, claramente una célula que puede fagocitar o comerse a un patógeno en términos sencillos, ¿ya? Entonces, dice, el macrófago rodea al patógeno y expone sus antígenos a los linfocitos T, ¿ya? Entonces, ahí está, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El macrófago, ¿cierto? Rodea al patógeno, rodea a este bicho raro que entró, ¿cierto? Y expone sus antígenos a los linfocitos T. Es decir, digamos como que el macrófago lo que hace es como encender una lámpara para que un linfocito T lo ubique y diga, necesita ayuda al macrófago, ¿ya? Para eliminar al patógeno. Entonces el linfocito T se multiplica generando distintos tipos de células como las células de memoria, ¿cierto? Y después los linfocitos T destruyen a la célula infectada, ¿ya? Entonces, claramente lo que hizo el macrófago inicialmente ve al patógeno, se lo come y claramente ya está infectado, ¿cierto? Ese macrófago y por lo tanto el macrófago lo que hizo fue liberar o decir, alumbró con una ampolleta y decir, ya atrapé al macrófago, ahora, perdón, al patógeno, ahora células T, elimínenme porque estoy infectado.
¿Se entiende? Como que se sacrifica el macrófago. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Entonces, dice, Sí. reconoce las características que debe explicar. Dice, ¿qué respuesta del sistema inmune se ve representada en el esquema? Justifique. Entonces, claramente, yo tengo que ir, este esquema que está acá, tengo que ver y buscar la información que tengo acá, ¿ya? Y claramente vemos, analizamos y decimos, bueno, si uno ve, dice, la inmunidad adaptativa, dice, ¿ya? Como habla de células de memoria, es importante, ahí está la clave, ¿ya? Dice, ¿has notado que alguna enfermedad infecciosa que padeciste en tu infancia no se han repetido? Ustedes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tuvo peste? No, No, ¿No? ¿O no se acuerda? no yo he nunca tenido. tuve. Ya, o eh, no sé, ¿han tenido alguna enfermedad que no se la ha vuelto a repetir? El resfriado. Es que eso se repite a veces, muchas veces, porque a veces pueden ser son distintos virus, pero no sé, a veces pasa, ¿cierto? Que hay enfermedades que, como el caso, no sé, por una peste, por ejemplo, la peste generalmente da una vez y después prácticamente no vuelve a dar, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque claramente la causa de eso se relaciona estrictamente, ¿cierto?, con la inmunidad adaptativa que nosotros tenemos, ¿ya? Eso es súper importante. Y que tiene capacidad de reconocer, dice, enorme variedad de sustancias extrañas, ¿ya?, de manera específica y recordarlas. Es decir, nuestro cuerpo recuerda qué bicho entró y nos generó una enfermedad y por lo tanto puede tener la capacidad de guardar esa información y decir, ya, si vuelve otra vez a entrar este bicho, automáticamente se elimina. ¿Estamos claros? Permitiendo Sí. una respuesta más rápida a nuevas exposiciones del mismo agente. Eso es lo que... Entonces dice, en la activación de la inmunidad adaptativa se requiere que actúen células presentadoras de antígenos. Es decir, hay que buscar células que necesiten presentar antígenos, dice. Es decir, que presenten esta ampolletita, esta lámpara o esta luz que diga, hey, yo acabo de, no sé, pues de comerme a un patógeno, así que por favor mátenme, ¿ya? Para poder eliminar al patógeno. Eso es lo que hace algunas células. Entonces, dice, las cuales exhiben fragmentos de patógenos en la superficie, algunos, para que sean reconocidos por los linfocitos B y los linfocitos T. Es decir, los linfocitos B y los linfocitos T son los importantes para protegernos, ¿cierto?, de algunos bichos que pasaron todas las otras barreras, la barrera primaria, la secundaria, y todavía persisten, ¿cierto?, en el cuerpo y tienen que ser eliminados. Entonces, claramente, las células presentadoras de antígenos pueden ser, ¿cierto?, algunas de ellas, miren, células presentadoras, CPA significa células presentadoras de antígeno. Eso es lo que significa. Pueden ser, ¿quiénes pueden ser células presentadoras de antígeno? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver ahí. No sé. Ahí está, miren, lo subrayé. Ser macrófagos, Macrófagos, ¿cuáles más? células Células dendríticas, dendríticas y linfocitos B. Esos son células que presentan antígenos cuando, obviamente, atacan a un patógeno. ¿Y qué son los antígenos? Si nosotros hacemos una asimilación y decimos, bueno, para poder entender lo que es un antígeno, porque claramente es como una palabra bien compleja, claramente es como una forma de que, no sé, por ejemplo, si yo soy, si yo soy un guardalínea en la cancha de fútbol, ¿ya? Un guardalínea, ¿qué es lo que hace cuando hay un córner, ¿cierto? O sale la pelota del área? ¿Qué es lo que levanta el guardalínea? no sé. Bueno, en el caso Cata, a lo mejor ¿Una tarjeta? el guardalíneas, ¿qué es lo que levanta? Una Una Entera. bandera. banderita. Entonces dice, oh, aquí, ¿cierto? Se salió la pelota. Entonces, lo mismo pasa acá, un macrófago o una célula dendrítica o un linfocito B, ¿cierto? Lo que hace es sacar una banderita, que es un antígeno,
¿ya? Y que obviamente va a actuar, ¿cierto? Como para que reconozcan y digan, miren, el macrófago está levantando una banderita, un antígeno, para que y lo maten. Y así se puede eliminar el patógeno. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? A eso se refiere con antígeno, para que, digamos, familiaricemos un poquito más el concepto, porque yo sé que es un poquito más complejo, ¿ya? Pero la idea es entenderlo y tener como esa forma, ¿ya? Cómo se comunican las células, ¿ok? Entonces dice, existen una estructura de vital importancia para la inmunidad del organismo. Estos son conocidos como linfocitos. Son glóbulos blancos, componentes de la sangre, ¿cierto? Ustedes saben eso, los linfocitos que forman parte de la sangre. Sí. Son glóbulos blancos y son específicos, ¿cierto?, del sistema inmunitario. Y ahí se distinguen dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B. Y ¿ok? los linfocitos T. Muy bien. Y los linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos B están encargados de producir anticuerpos, dice, producen anticuerpos y que son responsables de la respuesta humoral. Así se llama, digamos, la respuesta inmune. ¿Ya? Es una respuesta inmune que se llama humoral, por un tema de más que nada, de líquido, a eso se refiere, por eso es humoral. Y los linfocitos T se generan en la médula ósea y maduran en el timo, bueno, eso lo sabíamos, y son los responsables de dar respuesta celular, no humoral. Los linfocitos B tienen que hacer una respuesta inmune humoral y los linfocitos T dan una respuesta inmune de carácter celular. ¿Ya? Entonces, dice la inmunidad humoral. ¿A qué se refiere la inmunidad humoral? Vamos a ver a qué se refiere. Mira, aquí sale. Dice, está a cargo obviamente de los linfocitos B. Los linfocitos B, recuerden que dan la inmunidad humoral y se caracteriza por la producción de anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos, ¿ya? Y que en este caso, ante la presencia de un antígeno, obviamente los linfocitos B se activan, ¿ya? Produciéndose dos tipos de células, las células plasmáticas, ¿cierto?, que se llaman, y las células de memoria. Son dos tipos de células que se forman, las plasmáticas y las de memoria. Las células plasmáticas ya producen los anticuerpos con los que se combate la infección, ¿ok? Entonces, claramente, las células plasmáticas lo que van a generar son estas proteínas que se llaman, ¿cierto?, que se llaman anticuerpos, y que esos anticuerpos van a atacar, ¿cierto?, la infección, ¿ya? Mientras que son las células de memoria, que también se producen, ¿cierto?, van a actuar después en una segunda o tercera infección, ¿ya? En el caso de la inmunidad celular, ¿cierto?, que es otro tipo de inmunidad, aquí participan los linfocitos T, dice, los cuales se encargan de destruir a células infectadas por virus o aquellas que han sido modificadas. Es decir, estas lo que hacen los linfocitos T, ¿ya?, dan una respuesta celular, es decir, van a atacar células que están infectadas, ¿ya? Entonces, los linfocitos T actúan cuando virus o bacterias sobreviven a células infectadas y los antígenos quedan expuestos en las células afectadas como verdaderos marcadores, permitiendo que las células T, ¿cierto?, reconozcan específicamente la estructura de las células que expone estos antígenos y de esta manera se activen los linfocitos. Bueno, en términos sumamente sencillos, chiquillos, todo lo que aparece ahí en ese texto, lo que hacen las células, los linfocitos T, es que si hay una célula que atrapó un patógeno a un agente que sabemos que es extraño, sí, esta célula que atrapó este patógeno va a exponer o va a levantar la banderita que correspondería al antígeno, ¿ya? Y va a decir, aquí estoy, atrapé el patógeno, lo tengo atrapado, por favor mátenme para que podamos destruir a este patógeno. Así actúan. Y eso, ¿cierto? Eso es lo que hacen, ¿sí? Lo que hacen los macrófagos, las células dendríticas y también, claramente, como decía acá, los linfocitos B también pueden actuar de esa manera, ¿ya? Entonces, estrictamente, eso es lo que... Y entonces, ¿qué hacen? Llegan los linfocitos T, que son una célula, son glóbulos blancos, y dicen, wow, ahí está levantando la banderita, y ellos tienen la capacidad de reconocer dónde está, ¿cierto? Reconocen la banderita, el antígeno en este caso, y van a atacar
a esa célula. Por eso se llama respuesta celular, ¿ya? Respuesta celular. En cambio, la otra se llama respuesta humoral porque los linfocitos B lo que hacen es liberar proteínas, ¿ya? En un líquido, lo liberan esas proteínas que van a combatir a la infección, al agente patógeno. Son como bombas que mandan los linfocitos B. En cambio, los linfocitos T atacan a toda la célula que está infectada. ¿Se entiende, no, chiquillos? Sí. ¿Ya? Esa es la gran diferencia en cómo actúan los linfocitos B y cómo actúan los linfocitos T. Los linfocitos B es como que tuvieran armas y disparan. Y también aprovechan de guardar información. Cuando los linfocitos B se dividen, mandan células que van a guardar la información, van a registrarla y decir, oye, aquí llegó un patógeno que tiene estas características. Y guardan toda la información. Y hay otras células que van a actuar como los francotiradores, ¿ya? Que van a apuntar al patógeno y lo van a tratar de bombardear, ¿ok? Con anticuerpos. En cambio, los linfocitos T, cuando ven que hay una célula, un macrófago, que es otra célula del sistema inmune, ¿cierto? Un macrófago se come a un patógeno, ¿ya? Y este macrófago levanta la banderita de antígeno, ¿ya? Sí. Los linfocitos T reconocen esa bandera y atacan a esa célula que mató o que tiene atrapado al patógeno. ¿Se entiende? Lo atacan Sí, así, entiendo. van contra él, le dan, lo matan, lo destruyen. No. Sí, ahí de forma directa. Entonces, vamos por este ejemplo que está acá, chiquillo. Dice, este esquema, ¿ya? Dice, tenemos un macrófago, dice el paso 1, aquí estamos, ¿ya? El paso 1, dice, tenemos un macrófago que rodea a un patógeno, se lo come, ¿cierto? Digámoslo así, y expone o saca una banderita que se llama antígeno. ¿Y qué pasa con los linfocitos T? Miran, hay un macrófago que levantó una banderita, levantó un antígeno. ¿Y qué hacen los linfocitos T en el paso 2? ¿Qué es lo que dice? El linfocito T se multiplica, ¿Ya? Generando generando distintos tipos de células con las células de memoria. como célula de memoria. Y el paso 3, Benjamín, Los linfocitos T destruyen las células infectadas. la matan. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿qué dice? Eso es lo que hacen los linfocitos. Entonces, llegó el macrófago, ¿cierto? Se comió al patógeno, levantó la banderita de antígeno y las células linfocitos T se activaron y dijeron, wow, yo me voy a dividir rápidamente, me voy a multiplicar para tener hartos soldados. Unos soldados van a ir a guardar memoria, ¿cierto? A anotar toda la información, y otros soldados se van a ir a atacar a esa célula que está con ese patógeno que se lo comió. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Ya, entonces dice, reconoce la característica que debe explicar. ¿Qué respuesta del sistema inmune se ve representada en el esquema? Si es una respuesta inmune, ¿qué dicen ustedes? Los ¿Es una respuesta linfocitos inmune? Los linfocitos T son los que se dividen, Ya, matándolo a los patógenos, matando a los patógenos. ya, sí, bien. Y por lo tanto, aquí, a ver, en este esquema, para poder descartar y decir ya, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos inmunidades es? Si acaso es una inmunidad humoral o celular. Entonces, vamos viendo. En este esquema, ¿se menciona de que se forman anticuerpos? Sí, ¿Dónde está? ¿Dónde dice eso? en ninguna parte. Entonces, ¿se forman anticuerpos o no? No, No. Entonces, si nosotros vamos para atrás, ¿dónde se forman anticuerpos? ¿En qué inmunidad? humoral. En la humoral. Por lo tanto, como acá no hay formación de anticuerpos, no puede ser respuesta humoral.
¿Estamos claros? Sí. Sino que es una respuesta Celular. muy bien. Entonces, claramente es una respuesta del sistema inmune que obviamente el esquema está mostrando una respuesta de carácter, ¿cierto? Celular. Una respuesta inmune celular. Ese sería lo que representa el gráfico. O sea, el esquema. Respuesta inmune celular. ¿Ok? Celular. ¿Estamos claros? Sí. Y después dice, rotula en la imagen los componentes del sistema inmune que participan en esta respuesta, luego relaciónalos con su función. ¿Ok? Entonces, claramente ahí ustedes tienen que rotular, es Responder. decir, ¿ah? Responder. Sí, lo que tienen que hacer ahí dice, rotule en la imagen los componentes del sistema inmune que participan en esta respuesta, luego relaciónalos con su función. Ya. Entonces ahí ustedes tienen que dar nombre. ¿Cuál es el macrófago, por ejemplo? Aquí. Macrófago, por ejemplo. Esto sería, lo de aquí sería el patógeno. ¿Ok? Aquí está el linfocito T. ¿Ya? Eso es rotular. ¿Estamos claros, no? Estas son las células de Sí. aquí están las células, estas son las células de memoria, ¿cierto? Acá están las células que destruyen a la célula infectada. Sí. Eso es lo que tienen que hacer, rotular. ¿Estamos claros? Sí. Ubicar ahí lo... Ok. Y después dice, comunica la información de manera entendible. Explica el mecanismo de acción de la respuesta inmune representada. Es decir, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Obviamente, explicar lo que aparece acá. Sí. Dice hartas cosas. Ahí está la explicación, chiquillos. Sí. Lo que está más en amarillo, ¿cierto? Correspondería a la explicación que A ustedes la explicación. deberían obviamente, poner aquí. ¿Ya? Ustedes tienen que poner ahí que el macrófago al momento de comerse al patógeno, ¿cierto? Va a expresar un antígeno que es reconocido, ¿cierto? Por los linfocitos T. Linfocitos T. Los linfocitos T se multiplican, generan soldados que van a guardar memoria y soldados que van a atacar a esta célula directamente, ¿ya? Sí. Y los soldados que atacan a la célula directamente eliminan a la célula, en este caso al macrófago que tiene atrapado el patógeno, ¿cierto? Sí. Y lo van a destruir y van a eliminar, obviamente, a la infección. Eso es lo que hace. Bueno, analizar la intensidad de la respuesta inmunitaria, dice la segunda actividad, donde claramente dice, pongan atención, una persona es inyectada con un antígeno A. Recuerden que los antígenos son como señales, banderitas, ¿ya? Luego, durante la primera semana del experimento, se le inyecta el antígeno A nuevamente. Durante la sexta semana se le inyecta nuevamente el antígeno A. En el siguiente gráfico se representa la intensidad de respuesta inmunitaria contra el antígeno a lo largo del tiempo. Bueno, ahí tenemos el tiempo. Causa una sobredosis. Claro, pero obviamente esto de forma cuidadosa, no generando una sobredosis, porque si no se nos muere el paciente. Entonces, claramente aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el gráfico con dos variables o dos ejes. Un eje donde van las semanas, semana 0, la segunda semana, la cuarta semana, la sexta semana, la octava, la décima, la 12ª semana. Y obviamente en el otro eje, que es el vertical, ahí se describe la variable dependiente, como se dice, ¿ya? O más bien dicho, en este caso va a ser la intensidad de la respuesta inmunitaria. ¿Cuán intensa fue la respuesta? Entonces, fíjense muy bien. Tenemos, en este caso, a la persona, ¿ya? Tenemos a la persona. Se le inyectó un antígeno. Un antígeno, ¿qué es lo que era, chiquillo? ¿Cómo lo podíamos nosotros asimilar? Antígeno A. ¿Sí? ¿Cómo nosotros lo podríamos asimilar un antígeno A? Como una señal, ¿cierto? Sí. Entonces, se le inyectó un antígeno A como señal, ¿para qué? Para poder activar el sistema inmune. Y decirle, miren, acabo de poner ahí una banderita en el cuerpo
¿qué pasa? ¿Cómo reacciona el sistema inmune? Entonces, si nosotros nos fijamos en este esquema o en este gráfico, chiquillos, podemos ver de claramente en la primera semana, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Se inyectó, Ah, en la primera semana no le pasa, se enferma. o En sea, la es que- segunda semana ya está bien. Y en la tercera semana baja. ya, vamos viendo Y en la entonces. última, Sí, y vamos viendo. Entonces, el, miren, fíjense muy bien. Tenemos entonces que esto representa, los verdecitos, chiquillos, lo que está en verde oscuro, representa a nuestro sistema inmune, ¿ya? A la actividad normal que tiene nuestro sistema inmune, ¿ya? Entonces resulta que se le inyectó el antígeno A en la primera semana y automáticamente el sistema inmune, miren lo que hizo, aumentó su actividad. Fue la primera respuesta. sí, Es decir, lo atacó al antígeno A. ¿Se dan cuenta? Sí. sí. Después, en la sexta semana más o menos, ¿ya? Sí, se le inyecta en la primera semana, se le inyecta el antígeno A y durante la sexta semana se le inyecta, ya. Y en la sexta semana más o menos se le vuelve a inyectar el antígeno A. ¿Cierto? Sí, Pero ¿qué pasa ahora la respuesta? Si ustedes se dan cuenta, el gráfico nos dice que ahora la respuesta fue una respuesta de inmediato y fue, aparte, más intensa. sí. Porque claramente esta curva o esta zona se ve mucho más Significa intensa que- que la primera vez. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Significa que el paciente está mejor. Significa que claramente ahora responde rápidamente Mejor. y más intensamente a esa afección, a ese antígeno que en este caso se le puso. Porque el patógeno creó células de memoria Bien, y así muy bien, recordó Benjamín. Muy bien, cierto. lo que tenía que hacer. Exactamente. Y ahora va a actuar así de inmediato, va a decir, ya sabemos que están inyectando o está llegando este patógeno o este antígeno, entonces ya sabemos cómo atacarlo y ahora tenemos más soldados para poder atacar a este antígeno. ¿Se dan cuenta o no? Sí, Sí. Eso es lo que muestra el gráfico. Bien, bien, Benjamín, bien, muy bien. ¿Ya? Ok, ya. entonces dice, a partir de la información anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo es la respuesta del sistema inmune luego de la primera semana y la segunda exposición del antígeno? Ya, o sea, claramente, usted mismo, Benjamín, ayudó a la respuesta. Sabemos que la intensidad a la primera semana no fue tanto en comparación a las semanas cuando ya se inyectó la segunda dosis de antígeno A. ¿Cierto? Cierto. Bien. Después dice, ¿a qué se debe la diferencia entre la primera y la segunda exposición del antígeno A? Fundamente. Y ahí, en ese fundamento, está la respuesta que usted dijo, Benjamín, de que las células tienen, ¿cierto? Dejan células de memoria y por lo tanto saben cómo atacar frente a una segunda infección. Sí. ¿Se entiende? Bien. Sí, entiendo. Muy bien. ¿Y en qué medida el resultado expresado en este gráfico demuestra que en el cuerpo humano existen células de memoria que responden a los antígenos? Debido a la segunda respuesta, ¿cierto?, que se tiene del antígeno A al momento de ser inyectado. Esa es la respuesta que ustedes deberían poner. Que claramente ustedes se demuestra que en el cuerpo humano existen células de memoria porque cuando se da la segunda respuesta, se da de manera más intensa, ¿cierto? Entonces eso demuestra de que claramente, como dijo Benjamín, hay células de memoria que recuerdan las características en este caso del patógeno, o del antígeno en este caso, y obviamente ya van a saber cómo atacar y van a sobreatacar ahora, ya de manera, apenas aparezca
este antígeno otra vez, automáticamente ya lo destruyen sin ningún tiempo para que este pueda estar ahí infectando más. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Ya? Y eso se dan ustedes cuenta, ¿por qué? Porque claramente la segunda respuesta digamos, la segunda respuesta del sistema inmune frente al antígeno A es mucho más intensa que la primera. Eso es lo que ustedes tienen que responder. Bueno, chiquillos, en realidad esto yo sé que no es fácil de aprender. Es importante que sepan leer bien, ¿ya? Lean y relean la información, hagan un resumen aparte, ¿ya? Esquemas para poder entender esta materia, ¿ya? Y obviamente lo importante es que ustedes puedan repasar, ¿cierto? Y reforzar cada concepto. Sí. Y cada proceso, ¿ya? Porque es importante que ustedes diferencien entre inmunidad adaptativa, inmunidad natural, inmunidad humoral, inmunidad celular, etc. Tienen que, obviamente, yo, si quieren, ya la próxima, bueno, en 2 semanas más, la primera semana de agosto, vamos a hacer un repaso, ¿ya?, de esta materia con un video explicando para que a ustedes les quede y digan, ah, ya, ahora sí, ahora entiendo bien, ¿cierto? El sistema inmune, porque claro, esto no es algo que se pueda ver solamente en una sola guía, sino que se ve en varios materiales, así que, pero de todas maneras, ¿cierto? Podemos nosotros acá buscar, por ejemplo, ustedes pueden buscar en YouTube, Sí. por ejemplo, y ahí buscar sistema inmune y le va a aparecer un montón de material, ¿cierto? Yo igual tengo unas presentaciones que se las voy a enviar para reforzar, recordar ya la materia y ustedes puedan distinguirla bien. Ok, en resumen, chiquillos, ¿qué es lo que se aprendió hoy? Aprendimos más sobre los linfocitos T Ya, y B. bien, ya. Los linfocitos T van a matar a los patógenos. Bien. Y los linfocitos B mandan células de memoria. Ya. O sea, a ver, resulta que nosotros tenemos en resumen, chiquillos, tenemos varias formas de defendernos de agentes patógenos. La primera Hay demasiadas. ¿cierto? La primera barrera que tenemos nosotros es son barreras naturales, que son barreras primarias. Y aquí está. ¿Y cuáles son las barreras primarias? Son la piel, por ejemplo, las mucosas, la que tenemos aquí, ¿cierto? La nariz. Eso nos permite de que no entre todo lo que respiramos. Pues. Mucho de lo que respiramos queda retenido ahí en la mucosa presente en las fosas nasales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es como la primera barrera que tenemos para que no entre cualquier microorganismo. ¿Ya? Después, bueno, supongamos que un microorganismo pasó la primera barrera y obviamente nuestro cuerpo dice, pucha, o sea, tú no puedes entrar y entraste igual, entonces se activa de manera rápida una barrera secundaria. Y que obviamente la barrera secundaria, ¿qué es lo que es? Prácticamente la activación de macrófagos, perdón, de fagocitos, los que en realidad lo que hacen, ¿cierto?, es comerse a este patógeno y destruirlo. ¿Sí? Eso es lo que hacen los fagocitos. Y en caso de que la infección ya, obviamente, es como más intensa y en realidad el patógeno es persistente y dura o es un virus, por ejemplo, y como que empieza a destruir a tu fagocito, ¿ya? Entra ya la otra respuesta que sería la barrera terciaria y dice, ya, aquí paramos el asunto, matamos al patógeno como sea lo matamos y lo hacemos ahora. Entonces, la barrera terciaria lo que hace, ¿cierto?, es tener como de reserva 2 tipos de linfocitos, linfocito B y linfocito T. El linfocito B es un tipo de célula que va a atacar ya a el patógeno
bombardeándolo, Sí. ¿sí? O sea, lanzándole anticuerpos para que esos anticuerpos prácticamente destruyan, ¿cierto? Digamos, al patógeno, Patógeno. ¿ya? Por lo tanto, esos anticuerpos van a activarse, ¿cierto? Y van a tratar de activar, en este caso, a las células linfocitos T, que son, perdón, linfocitos B, que son de carácter plasmática, y estas van a destruir, obviamente, van a combatir a la infección, ¿ya? Y tenemos otra línea de soldados, que son los linfocitos T, que estos van a dar una respuesta celular, no una respuesta humoral, ¿ya? Y que esta respuesta celular es similar a la anterior, pero en este caso no se producen anticuerpos, sino que los linfocitos T lo que hacen es reconocer antígenos, reconocer banderitas, ¿cierto? Que obviamente van a permitir de que estos se activen y en consecuencia puedan atacar a células que atraparon a estos agentes patógenos, que se infectaron. ¿Ok? Bueno, eso es en resumen, chiquillos, lo que vimos hoy. Obviamente vamos a reforzar de nuevo esta materia, pero la idea es que ustedes puedan leer este documento y obviamente escribir detalles, apuntes, ideas que ustedes comprendan de este texto, ¿ya? De esta información que se le entrega. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Así que, si no hay dudas de la guía, chiquillo, ¿no? Ninguna. No. Ya. Espero que puedan ahí, como les digo, estudiar de manera autónoma también, encontrar más información que es relevante, ¿ok? Y por lo tanto, es importante entonces también manejar ya bien esta información del sistema inmune para que ustedes también sepan diferenciar entre un sistema o una respuesta y otra, ¿ya? Eso. Así que, chicos, yo los dejo y espero de que tengan, digamos, un buen receso, ¿ya? Puedan ustedes también, de cierta manera, descansar un poco, ¿ya? No estar tan estresados ni agobiados. Así que les envío un abrazo grande, se cuidan y nos estamos viendo prontamente, ¿ya? Ya. Chao. Chao, se cuidan.